Hola, hoy vamos a hablar del modelo OSI de ISO, pero solamente vamos a hablar de las capas 2, 3 y 4, que son la de enlace de datos, la de red y la de transporte. Vamos a ver que no solamente la trama, ¿sí? que es la información que ellos mandan, sino para qué sirven. Primero que nada vamos a ver eh, qué era justamente mi modelo OSI. El modelo OSI era eh, que yo agarraba un sistema de comunicación, ¿sí? que hace un montón de cosas, ¿sí? pero dividía esas cosas que hace en varias etapas o niveles. ¿Sí? Decía que hay 7 niveles, ¿sí? El físico, el de enlace de datos, el de red, el de transporte, de sesión, presentación y aplicaciones. Es decir, cada nivel hace una cosa. ¿Sí? Lo que me permitía este modelo OSI era la flexibilización, es decir, yo puedo cambiar un protocolo, ¿sí? por ejemplo, el nivel físico, paso de cable UTP, ¿sí? que todo tiene un protocolo, o sea, reglas de voltajes, corrientes, conectores y demás, lo cambia a el fibra óptica. ¿Sí? Yo puedo lograr hacer esto sin cambiar, ¿sí? los otros niveles o los protocolos de los otros niveles. ¿Sí? En otro video habíamos visto lo que es o lo que son eh, los protocolos o un poco el nivel físico, y ahora nos vamos a encargar del nivel 2, 3 y 4. Pero antes que eso vamos a ver cómo funciona, para ver cómo funciona este sistema de internet, para ver cuáles son los problemas que se encuentran, ¿sí? en el protocolo. Y cuando hablo de problemas, que eh, como si yo me estuviera posicionando en el que inventó este sistema de internet, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que se encontró, ¿sí? para que esto funcione como funciona actualmente? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque esto me va a ayudar a entender por qué los protocolos, ¿sí? de cada nivel hacen lo que hacen o tienen las características que tienen, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los problemas que surgen. Sabemos que el internet manda información, ¿sí? desde un punto del mundo hacia otro punto del mundo, o sea, todo el mundo se está mandando o recibiendo información, ¿sí? Algo que no es poco, ¿sí? Y al igual que si yo mando una carta, ¿sí? Yo mando una información y tengo que decir a dónde tiene que llegar esa información, ¿no? En la carta, por ejemplo, acá tengo una carta de ejemplo, tengo que decirle a qué país, a qué ciudad, localidad, código postal, dirección de calle, ¿sí? y el número de la casa, para que esa carta llegue al destino, ¿sí? Y a veces también tengo que poner no solamente a dónde lo manda, sino desde dónde se manda, ¿sí? Eso es lo que te está indicando justamente los sellitos, ¿sí? que hay acá. En el sistema de internet, esas direcciones que vienen a ser el país, ciudad, localidad, las maneja lo que es el protocolo IP, ¿sí? Y también lo que es la puerta de enlace, que vendría a ser digamos, la dirección de nuestro modem, ¿sí? Es decir, yo en un mundo lleno de computadoras puedo saber a qué computadora tiene que ir dicha información dependiendo del número de IP que tenga, ¿sí? y de la puerta de enlace, que también eso es otro número, ¿sí? Entonces ahí estoy identificando la red, perdón. Otra cosa, por ejemplo, si la información llega a una red, por ejemplo la red de mi casa, ¿sí? tengo que decirle a qué persona, ¿sí? o a qué dispositivo esa red. En la carta, ¿sí? yo pongo nombre y apellido, DNI es opcional, pero puse DNI porque digamos, el DNI es parecido a lo que es la MAC address. La MAC address vendría a ser como el número de serie de mi placa de red. ¿Sí? Eh, Hay veces que el número de IP eh, puede ser igual, ¿sí? No en una misma red, sino en red distintas. Yo puedo tener el mismo IP que una red, ¿sí? privada que está en otra parte del mundo. Ahora, pero la MAC address jamás, nunca va a haber dos dispositivos con la MAC address o el número de serie idénticos, ¿sí? Por eso puse el DNI. No puede haber dos personas con un número de DNI igual, ¿sí? Si hablo, por ejemplo, el email de los celulares, no puede haber dos celulares con un mismo email, ¿sí? Y si lo hay, obviamente es trucho. Eh,
¿sí? Pero esto es la forma de identificar una computadora, ¿sí? Aunque tenga la misma dirección IP, ¿sí? O sea, es otra opción más para identificar a quién le va a llegar la información. Bien, ahora, a mí me llegó la información, logré que me llegue la información, ¿sí? Llegó el dato a mi dispositivo, ¿todo bien? Bueno, para mi dispositivo, por ejemplo, mi netbook, tengo un montón de aplicaciones abiertas y algunas no están abiertas, pero están, digamos, ejecutándose en segundo plano. Entonces, ese dato me tiene que decir para qué o para cuál de todas las aplicaciones es, ¿sí? Eso se soluciona con lo que son los puertos de origen y destino, ¿sí? El de origen está diciendo una aplicación generó un dato y va a ir, ¿sí? Para la aplicación destino, ¿sí? Que eso significa un número, ¿sí? Es decir, por ejemplo, YouTube creó un dato y ese dato va a ir para el Chrome, que eso te viene en Chrome, la película va de YouTube para Chrome, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y esto tiene que pasar porque a veces yo estoy en Chrome, ¿sí? Estoy navegando, qué sé yo, y al mismo tiempo estoy, no sé, descargando archivos del Drive, un Word, ¿sí? Y al mismo tiempo mi antivirus está descargando la base de datos, o al mismo tiempo está el mismo Windows tratando de actualizar algún driver o qué sé yo, ¿sí? Es decir, hay un montón de aplicaciones que están queriendo mandar y recibir información. Entonces, justamente ese era un problema, que no solo era llegar la información, ¿sí? Con la IP y la MAC address al dispositivo correcto, sino después que entró el dispositivo es para qué aplicación es. Bueno, dijimos que eso lo soluciona lo que son los puertos de origen y destino, que más adelante lo vamos a ver un poquito mejor. Y bueno, y ya hablando, mejor dicho, lo que es la estructura de Internet, todos sabemos, acá tengo un dibujito, qué pasa si, o cómo hacer para que muchos dispositivos que están conectados físicamente, alámbricamente o inalámbricamente a un solo modem, ¿sí? De ese modem salga hacia el Internet, hacia el exterior, mediante un solo cable, ¿no? Sabemos que si a nosotros nos instalan, por ejemplo, la fibra óptica, viene un solo cable de fibra óptica y con ese le da internet a toda la casa y a todos los dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mandar la información de distintas fuentes que llegue a una pase por un mismo cable, ¿sí? Ese es un gran problema. O sea, acá puse muchos dispositivos conectados a un solo cable o punto de conexión. ¿Cómo hago? No solo eso, ¿qué pasa si todos tratan de usar el canal al mismo tiempo? ¿Sí? Eso es algo que ocurre muchas veces, nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? El canal de información es uno solo. ¿Sí? Y acá tengo todas las computadoras conectadas. Lo que hace para, digamos, que esto funcione es darle una orden. O sea, al igual que si nosotros estuviéramos en una conversación, no podemos hablar todos al mismo tiempo porque va a pasar lo que son las colisiones, ¿sí? O sea, no nos vamos a entender, no sabemos para quién es la información, ¿sí? Y lo que pasa en el protocolo de internet, lo mismo que pasa con las conversaciones, es que yo hablo primero, ¿sí? Y cuando yo termino de hablar, ¿sí? Se pregunta si está disponible para hablar, ¿sí? Y si está disponible, habla el que sigue, y cuando termina de hablar él, habla el otro o la otra, ¿sí? O sea, nos vamos turnando. Esto es lo que hace justamente este protocolo que se llama CSMA/CD. Es un protocolo de transmisiones anticolisiones. Después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero justamente lo que hace es evitar que todos hablemos al mismo tiempo o que todas las computadoras quieran mandar información al mismo tiempo y se choquen todas, ¿sí? Y no se entienda nada, ¿sí? Entonces lo que trata de hacer es preguntar a ver si el canal está disponible, si no hay nadie transmitiendo, si no está transmitiendo, empieza a transmitir, ¿sí? A veces pasa que yo estoy esperando para hablar y cuando o para transmitir y cuando quiero transmitir
también justamente había otro haciendo lo mismo que yo. Entonces ocurre una colisión igual. Bueno, esa cosa también la soluciona este protocolo. Ahora después vamos a ver bien cómo funciona. Pero es otro de los problemas que ocurren y que se tienen que obviamente solucionar. Una de las cosas para solucionar esto es lo que se llama la multiplexación por división de tiempo, TDM, sus siglas en inglés. No lo voy a decir en inglés, búsquenlo en internet. Pero bueno, supóngase yo tengo 1, 2, 3, 4 computadoras y quiero mandar información por un mismo canal. Bueno, ¿cómo se hace? Primero manda la información la computadora 1, cuando termina, manda la computadora 2, cuando termina, manda la computadora 3, cuando termina, manda la computadora 4, ¿sí? Entonces vamos todo ordenando, es decir, cada uno tiene su turno para transmitir, si no es que el canal es mío y yo transmito hasta que se me encante. No, van transmitiendo ordenadamente. Bueno, pero de acá surge un problema, ¿sí? Adicional. ¿Qué pasa si un dispositivo está bajando un archivo muy grande? ¿Sí? Lo tengo que esperar que termine de mandar para mandar, por ejemplo, un humilde mail. ¿Sí? Por ejemplo, si hay alguien descargando o mirando una película en HD, está gastándome todos los datos y yo quiero mandar solamente un email. Tengo que esperar a que termine de ver la película. ¿Sí? Supongo que se está viendo Avatar, que dura como 25 horas. Obviamente no, cualquiera que haya usado internet en alguna casa sabe que esto no pasa así. ¿Sí? Es un problema que surge y que obviamente está solucionado. Ahora, ¿cómo es que se soluciona? Acá yo les puse varios puntos. Por ejemplo, no hay que esperar a que un dispositivo termine de mandar o recibir datos. ¿Sí? Todos reciben información constantemente. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Se segmentan los datos y se los identifican. Es decir, yo tengo que descargar, por ejemplo, un juego para Play 3 que me pesa 20 GB, como el GTA que pesa un montón. ¿Sí? Imagínense descargar 20 GB, cuánto tiempo voy a tardar en descargar esos 20 GB. Si alguien quiere descargar un PDF de 1 MB, obviamente lo va a descargar muchísimo más rápido. ¿Sí? Y hay otra persona que quiere mandar un mail, ¿sí? Que pesa menos de 1 MB, pesa absolutamente nada. Bueno, ¿cómo soluciona esto? Lo que agarran, lo que se hace es que los datos se segmentan, es decir, se parten en pedacitos. ¿Sí? Cuando vos partes en pedacitos algo, es como si yo, para decirlo de alguna manera, me compro en Easy un mueble, ¿sí? Y ese mueble no me lo mandan todo armado, ¿sí? Me lo mandan todo desarmado para que, digamos, entre mejor en el camión. Y cuando me llega a mí el mueble, yo lo tengo que armar de vuelta, ¿sí? Bueno, pero para armar de vuelta ese mueble, lo que tengo que saber es qué pieza va en cada lado, ¿sí? O sea, este tornillo número 1 va en el agujero número 5, ¿sí? Es decir, necesito las instrucciones. Por eso, una vez que yo segmento los datos, los tengo que identificar. O sea, tengo que decir segmento 1, segmento 2, segmento 3, ¿sí? Para que cuando me llegue la información, o le llegue a quien le tenga que llegar, sepa cómo volver a armar todo el dato completo. Y eso es lo que justamente pasa. Y lo que permite, por ejemplo, que yo esté descargando dicho juego y le puedo poner pausa, ¿sí? Le pongo pausa. Y cuando quiero reanudar, lo que le estoy diciendo es que necesito que me mandes ahora el paquete número tanto, ¿sí? Y también pasa cuando hay un error, ¿sí? Acá yo les puse otro punto, se necesita controlar errores. O sea, para ver si se reciben los datos o no, si está disponible el receptor o no. Porque le habrá pasado a muchos cuando estoy descargando algo, se cayó el internet, se me desconectó el internet o lo que sea, ¿sí? Imagínense que estoy por los 10 GB, por los 15 GB y se me desconecta internet. Qué bajón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Empezar a descargar desde cero todo de vuelta? Antiguamente, aunque no lo crean, pasaba así. No eran 20 GB, pero eran mucho menos. Pero con el internet, la velocidad de internet de antes era, digamos, algo bastante equivalente. Lo que sucede es que yo le puedo pausar o lo puedo reanudar, ¿sí? O se perdió la conexión.
reanudo y me empieza a descargar del mismo punto donde estaba. ¿Sí? Eso pasa muchas veces con algunos programas que nos ayudan a descargar películas, ¿sí? No autorizadas, por decirlo así. ¿Sí? Pero bueno, repasando un poco, dijimos que los datos no te mandan todo el dato entero, sino que se segmenta. Lo que me permite es que se manden en una trama, que en una trama sería que mandan varios segmentos al mismo tiempo. En esa trama no va, por ejemplo, los segmentos de un solo destino. Por ejemplo, acá yo tengo verde, rosa y amarillo, son 3 dispositivos distintos. ¿Sí? Algunos tienen información más grande, otro más chica. ¿Sí? También suceden a distintos tiempos. Por ejemplo, acá está mandando solamente el verde, ¿sí? y el amarillo, pero el amarillo manda un dato, después no manda nada, después se acordó y manda otro dato. El rosa no mandaba nada y ahora se le ocurrió mandar algo, ¿sí? Y el verde quiere mandar constantemente todo, información. Bueno, entonces ¿cómo soluciona esto para que, digamos, el verde no me sature todo el sistema? Bueno, cada uno vamos a partir su información en pedacitos. Por ejemplo, el verde partió en pedacitos A1, A2 y A3, ¿sí? El rosa en B2, B3, amarillo C1 y C3. Bueno, entonces en una trama mando, ¿sí? Solamente un pedacito de cada uno, ¿sí? En este caso no había ningún rosa, ¿sí? Pero lo relleno, después vamos a ver por qué se rellena. En la segunda trama mando el pedacito 2 del verde, el pedacito 2 del rosa y del amarillo no mando nada. Y en la tercera mando un pedacito de cada uno, ¿sí? Así todos están constantemente recibiendo información segmentada, ¿sí? Y eso me permite que haya mayor fluidez, digamos, ¿sí? O sea, no tengo que esperar a que termine de ver la película, ¿sí? Y eso lo que me permite es que justamente, por ejemplo, si está descargando la película solo, esto es algo que obvio lo pueden cobrar. Cuando yo estoy descargando la película o el videojuego solo, me voy a una velocidad, digamos, a la máxima velocidad que me permite el internet que yo contrate. Y ahora, pero si se me conecta mi hermano y a ver Facebook, y bueno, y ya no va a haber tanta disponibilidad del canal, entonces me va a descargar un poco más lento, ¿sí? Para que mi hermano pueda al mismo tiempo ver Facebook, ¿sí? Y ahora, si viene mi otro hermano a hacer otra cosa con internet, y a mí se me va a bajar un poco más la velocidad, ¿sí? Para que uno esté en Facebook y el otro esté haciendo lo que tenga que hacer, hablando por Zoom o lo que sea, ¿sí? Entonces todos podemos hacer cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero mientras más tengamos, más baja la velocidad, porque en esa trama tenemos que mandar paquetes, ¿sí? De más personas, ¿sí? Y así es como logra solucionar y que todos tengamos internet fluido al mismo tiempo. Obviamente, mientras más personas conectadas, menos velocidad, porque se va a ir repartiendo. Ahora acá le puse no, mejor dicho, les iba a hablar porque las tramas tienen que tener la misma longitud. Si no tienen la misma longitud, se rellena. Eso pasa para evitar colisiones. Imagínense que yo quiero usar el canal, ¿sí? Está transmitiendo a alguien, ¿no? Bueno, voy a esperar, como había dicho el dibujito. Bueno, ¿y cuánto espero? No sé. Ahora, pero ¿cómo logro saber? Si yo sé que el que está mandando manda de a tramas y esas tramas duran un tiempo específico, bueno, yo, por ejemplo, 1 milisegundo, voy a esperar 1 milisegundo. Si después de 1 milisegundo el canal no está, digamos, disponible, espero 2 milisegundos, ¿sí? Y pruebo de vuelta, ¿sí? Así lo que logro es que asegurarme de que cuando yo vuelva a preguntar, el canal ya esté disponible, ¿sí? Esto sabiendo que todas las tramas duran, ¿sí? O ocupan la misma cantidad de bits. Si tienen la misma cantidad de bits, van a durar el mismo tiempo. Ahora, otra cosa muy importante que yo le puse a lo último, puede poner paquetes en lista de espera o descartarlos para evitar congestiones. Lo que se llama TTL, que no es
el lógica transitor, aunque tengan las mismas siglas. En este caso para informática sería time to life, que es el tiempo de vida. ¿Y qué es el tiempo de vida? Imagínense que yo estoy robándole internet al vecino, ¿sí? Porque justo pasé por ahí y me estaba descargando un jueguito de la App Store, todo muy lindo, y bueno, pasé caminando y llegué a un punto que se me desconectó internet, ¿sí? Y justo cuando se me desconectó internet no terminé de descargar el jueguito, o sea que la App Store todavía me estaba mandando datos, ¿sí? Entonces llega un dato al modem de mi vecino, ¿sí? Entonces el modem me va a mandar el dato a mi dispositivo, pero mi dispositivo ya no está conectado, entonces cago con el dato. Bueno, lo que hace es empezar a buscar, ¿sí? Eso es lo que hace el router, rutas para ver si encuentra mi dispositivo. Bueno, ¿cuál es el problema que surge acá? ¿Cuánto puede estar buscando rutas? Puede estar milenios y milenios. Imagínense que eso pasa con todos los vecinos, muchos le robamos internet a un pobre vecino. Entonces tenemos un montón de datos dando vueltas y esperando un camino a ver cómo llegar al destino, ¿sí? Esto lo que va a lograr es que se congestione, ¿sí? Entonces eso es lo que te pone justamente el tiempo de vida. Evitar que los datos que no pueden llegar al destino se estén dando vuelta de modo en router en router, sino que hay un contador, ¿sí? Cada trama tiene un número que cada vez que pasa por un punto de acceso se lo va restando, ¿sí? O sea, bueno, en 10, después en 9, después en 8, no lo encontró, busca otro punto, en 7, no lo encontró, busca por otro punto, en 6, ¿sí? Así cuando llega a 0, quiere decir que se terminó el tiempo de vida y bueno, ese dato se descarta, se canceló la información, ¿sí? Y eso evita que se congestione toda, digamos, nuestra red. Y otra cosa que también la había nombrado antes es que se necesita obviamente controlar los errores para ver si me llegaron los datos o no. Y eso es bastante obvio. Pero bueno, ya sabiendo todos los posibles problemas que podamos tener, vamos a ver ya directamente las capas. Tenemos lo que es la capa de enlace de datos, sí, que es la segunda capa. Y esta capa se encarga primeramente, digamos, en una parte más física, ¿no? Acá tenemos lo que es el preámbulo. Esto vendría a ser toda la trama. La trama se le llama todo el conjunto de bits que se encarga de hacer, digamos, todo lo que tiene que hacer la capa de enlace de datos. Tenemos en los primeros 8 bits lo que son el preámbulo y el inicio. ¿Qué es el preámbulo? Cuando nosotros nos conectamos a internet, ¿sí? A veces los dispositivos funcionan a velocidades diferentes. Por ejemplo, yo estoy en una red Wi-Fi de 10 megabytes por segundo, megabits, mejor dicho, por segundo, y después me paso a otra red, me conecto a otra red un poco más rápida de 20 megas, ¿sí? Entonces, yo estaba navegando a 10. ¿Cómo pasó? ¿O cómo le indico que ahora tengo que navegar a 20? Bueno, eso es lo que hace el preámbulo. El preámbulo es mandar 7 veces unos y ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que no significan nada. Es solamente para que ambos sincronicen los relojes, ¿sí? O sea, tienen electrónica adentro para que vayan viendo los tiempos de unos y ceros, subidas y bajadas de voltaje, ¿sí? Y una vez que se sincronizó, se manda 7 veces para que tenga bastante tiempo para sincronizar los relojes. Y después de esto se manda lo que es el inicio. Digo, bueno, ahora ya te sincronizaste, ya sabés a qué velocidad nos pusimos de acuerdo, a qué velocidad vamos a transmitir. Bueno, ahora vamos a arrancar, ¿sí? Y lo primero que se manda es la dirección de destino, que esta era nuestra MAC address, destino y origen, ¿sí? También se va a mandar el paquete, ¿sí? También se va a indicar la longitud del paquete, ¿sí? Relleno, si es relleno o no. Y este CRS es una forma de
CRC es un control de redundancia cíclica, se llama, es un control de errores. Digamos, es un número que con ese número hace una cuenta. No vamos a meter en cómo funciona el control de redundancia cíclica, pero lo que hace es hace una cuenta, ¿sí? O sea, te manda un número y el que recibe ese número hace la cuenta. Si esa cuenta no concuerda con los datos que llegó, hay un error, ¿sí? Bueno, pueden buscar cómo funciona el CRC un poco más en detalle. En este video no es la idea, pero lo único que tienen que saber es que el CRC es para ver si hubo un error solamente en este pedazo de trama, ¿sí? Bueno, esta capa también tiene, digamos, una subcapa que es la de protocolos de acceso al medio, que es justamente la que le había nombrado CSMA/CD, ¿sí? Que esto está en inglés, pero sería sensado de portador de acceso múltiple con detección de colisiones, ¿sí? Y este es para redes cableadas, ¿sí? O sea, la que tienen cables UTP, por ejemplo. Y funciona de la siguiente manera. Entonces yo tengo un dato para enviar que me llegó de una aplicación, entonces lo preparo para enviar. Esto quiere decir lo voy cortando en pedacitos como habíamos dicho, y este protocolo lo que hace es escucha el canal, ¿sí? Y acá tengo dos opciones. El canal está ocupado. Bueno, vuelvo al principio y espero un tiempo. Si no está ocupado, transmito el primer bit, ¿sí? O transmito la primera trama. Y o sea, transmito la primera trama, pero no mando todas las tramas que yo tengo. Yo había seleccionado todo, segmentado todos mis datos. No mando todas las tramas hasta llegar a los datos. Una que mando una trama, pregunto si hubo una colisión de vuelta, ¿no? Si no hay colisión, y bueno, y suponiendo que no hay colisión, ¿sí? Se pregunta si ya no tengo más tramas para enviar. ¿Sí? Si tengo más tramas, sigo enviando, y si no, termino de transmitir, ¿sí? Empezando de vuelta, ¿sí? Yo preparaba mis datos, escuchaba el canal. Cuando si está ocupado, sigo esperando. Cuando está desocupado, mando mi primer trama, ¿sí? Cuando mando mi primer trama, pregunto de vuelta si se ocurre una colisión. Si ocurre una colisión, ¿sí? Envío una señal de jam. Acá se ve un poquito. Acá envío una señal de jam, ¿sí? La señal de jam, que es la soundbite, que crean colisiones a propósito para informar de otra colisión. Es decir, va y se esperen todos. Acá ocurre una colisión, dejen de transmitir todos y esperen un tiempo aleatorio. Entonces incrementa el contador del número de intentos. El número de intentos me indica cuántas veces puedo intentar enviar una trama. Si esto es para que no esté constantemente preguntando y esperando, sino se puede volver algo totalmente interna. Y en lo que es digamos, cómo nos damos cuenta es cuando a veces manda un mensaje de que no se puede descargar el archivo, o no se puede enviar, o lo que sea. Es decir que se me terminó el número de intentos porque hay muchas colisiones, vas a saber por qué, pero es algo que puede pasar, ¿sí? Y justamente si llega el número máximo, hace dos cosas. Si no llegue, ¿sí? Voy a esperar un tiempo más. Si hay un algoritmo bake-off, algoritmo bake-off que crea el tiempo de espera antes de volver. Esto es lo que yo les decía, que espera un tiempo específico que es un múltiplo de el tiempo que dura una trama, ¿sí? Eso es para evitar que cuando yo vuelva de vuelta acá, ¿sí? Escuche el canal, ¿sí? Estadísticamente el canal debería estar desocupado. Y si es alcanzado, se termina la transmisión. Como había dicho, se ha producido demasiadas colisiones y me va a mandar un mensaje de que no se pudo descargar el archivo, no se puede
enviar lo que sea, ¿sí? Pero es así como funciona. Bueno, este dijimos que es para redes cableadas. Tenemos uno para redes inalámbricas, que es justamente el Wi-Fi. Tiene casi el mismo nombre, CSMA/CA, sensado de portador de acceso múltiple con detección de colisiones avanzado. Bueno, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tengo Mac origen y Mac destino, ¿no? La Mac origen lo que hace es mandar una trama, acá, si ven acá, trama por enviar RTS, ¿sí? Esto quiere decir, es una solicitud para transmitir, es en inglés request to send, ¿sí? O sea, le está diciendo, bueno, quiero transmitir, ¿sí? Bueno, y la Mac de destino le puede decir, no, estoy ocupado, no puedo decir otra cosa, que es justamente RX Busy, que es otra trama que me está diciendo que estoy ocupado. Bueno, entonces espero y después le pregunto de vuelta. Por ahí le pregunto de vuelta, le mando RTS, que es la solicitud para transmitir, y él me manda un preparado para transmitir, que es un CTS, ¿sí? Crear to send. Es decir, bueno, ¿vos querés transmitir? Bueno, sí, ahora sí, transmitir. Entonces me manda mi dato, ¿sí? Mi dato acá, y él me va a decir ACK o NAK. Esto es asentamiento o no asentamiento. Quiere decir, los datos me llegaron bien o los datos me llegaron mal. Si les llegaron bien, listo. Pregunto de vuelta si quiero transmitir y es como si vuelvo a cero. Y si no se transmitió, bueno, entonces le voy a volver a retransmitir, si es que está preparado, ese dato que le llegó mal. Y acá, fíjense que RTS, ¿sí? CTS, ¿sí? ACK y NAK, ¿sí? Que en este caso son tramas, ¿sí? Se usa en muchos más protocolos, por ejemplo en RS232 o en I²C, ¿sí? O sea, que tienen base en ello, ¿no? Justamente RC232 fue uno de los primeros protocolos con que se manejan las transmisiones, digamos, y el internet de hoy, si bien es mucho mejor, mucho más avanzado, maneja, digamos, las mismas cosas. Así que entender el RC232 también va a servir para entender algunas de estas cosas. Pero en definitiva, sí, esto soluciona de esta forma. ¿Y por qué? Porque hacer todo inalámbrico yo no puedo medir si me llega un voltaje o no me llega un voltaje, ¿sí? Es muy difícil porque estoy inalámbrico. Entonces es cosa de preguntar de vuelta. Vamos acá arriba. ¿Puedo transmitir? No, estoy ocupado. Bueno, pregunto de vuelta. ¿Puedo transmitir? Sí, transmití. Transmito mi dato y después me dice si los datos le llegaron bien o no le llegaron mal, ¿sí? Que es justamente lo que hace el CRC. Esa es la forma de darse cuenta si le llegó bien los datos o le llegaron mal, ¿sí? Bueno, y ahora llegamos ya a lo que es la capa de red, ¿sí? Que en este caso es el protocolo IP. Tenemos una IP versión 4 y una versión 6. Vamos a ver solamente la 4. Tenemos acá la versión, que es justamente lo que decía, versión 4, versión 6. Tamaño de la cabecera, está indicando cuánto en bytes va a durar la cabecera. Para diferenciarlo de lo que es todo lo que tengo acá, diferenciarlo de los datos, ¿sí? Originales. El tipo de servicio, el tipo de servicio tiene que ver si tiene alguna prioridad del mensaje o no. Longitud total, ¿sí? De la trama. El identificador, identifica el datagrama por si fuera fragmentado. Los flags también tienen alguna información del fragmento, ¿sí? Son algunas de las opciones que, bueno, no las vamos a nombrar porque estamos tratando de ver cuál es lo más importante. Lo más importante de esto es la dirección IP de origen y la de destino. Fíjense que aparte, esto, digamos, sería lo más importante del protocolo. Después tiene un par de cositas. El time to line que habíamos hablado, ¿sí? El protocolo,
una suma de control de cabecera, que esto es un control de errores de solamente la cabecera. La posición del fragmento, ¿no? Acá habíamos dicho que identificador te está diciendo es un dato, digamos, del fragmento, ¿sí? O sea, datos que me sirven para armar todo mi rompecabezas del dato que antes estamos hablando. Pero bueno, entonces, recordando era el IP de origen y IP de destino, digamos, es lo más importante y relevante que nos da este protocolo, ¿sí? Y el time to live, que nos servía para que no se congestione, digamos, esta red. Y ahora, ¿qué es el IP? El IP es un número, ¿sí? De 1, 2, 3, 4 octetos, ¿sí? Octetos es porque tienen 8 bits, ¿sí? Y la IP es un número que se puede ir en varias clases. Las clases tienen que ver qué tan grande es la red, ¿sí? Este número de IP está dividido en lo que es la red a la que pertenece y el dispositivo, ¿sí? Fíjense, acá tengo o redes más grandes o redes más chicas, más menos dispositivos. Fíjense, en la clase A yo puedo tener 128 redes, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener la red de Buenos Aires, la red de Santa Fe, la red de Chubut, la red de Misiones, ¿sí? Varias redes. Y esa red tiene muchos números de host. Los números de host son los dispositivos, ¿sí? Cada dispositivo va a tener su número IP. Es decir, esa IP de un dispositivo me está indicando a qué red pertenece y dentro de la red me está indicando cuál de todos los dispositivos que hay en esa red soy. Sí, fíjense que tiene 16.777.214 hosts, que los hosts vienen a ser dispositivos, ¿sí? O sea, una red clase A puede conectar una cantidad tremenda de dispositivos. Después tenemos la clase B, que tiene más redes, ¿sí? Pero tiene menos hosts, ¿sí? Y en la clase C tengo más redes, pero menos host o menos dispositivos. Que en la clase C, en las que normalmente tenemos en nuestras casas. Si ustedes van, no sé, en la computadora de los colegios, van a ver que los números, que es justamente acá tenemos ejemplos de IP, los primeros números son de todas las computadoras, cada una tiene su IP, ¿no? Pero los primeros números, los primeros octetos son casi todos iguales y va variando el atrás, ¿sí? O sea, puede ser la de la primera computadora 223.255.255.1, ¿sí? Y la otra computadora va a tener todo lo mismo, pero .2, después .3, ¿sí? O sea, se va diferenciando en uno. Eso es porque por la clase de red, ¿sí? Que es una red clase C, clase bastante baja, que digamos, la clase de red más normal. Dentro de lo que son las IP tenemos también lo podemos subdividir en otras clases que son dependiendo a quién va el mensaje, ¿no? Lo que tenemos normalmente es el unicast, o sea, yo le mando un dato a un solo dispositivo, ¿sí? Que es, digamos, la IP normal, ¿sí? Yo con un IP le mando a otro con otro IP y punto, ¿sí? Broadcast es cuando yo le quiero mandar un mensaje a todo el mundo, ¿sí? Que es cuando yo pongo la IP de destino, este número, todo 255, 255, quiere decir que estoy mandando un mensaje para todo el mundo. ¿Esto por qué? Porque si lo hiciera como unicast, le tengo que mandar un mensaje a cada uno, ¿sí? Es como en el WhatsApp, ¿sí? Agarrar, selecciono, mandar a todos, pum, manda a todos. Bueno, eso se llama broadcast, ¿sí? Que en el protocolo de internet se maneja poniendo este número de IP de destino. ¿Sí? Después tenemos el multicast, que esto permite dentro de una red seleccionar a cuáles varios, ¿sí? No es uno, sino sería unicast, sino multicast, sería a varios dentro de una misma red le puedo mandar el mismo mensaje. ¿Sí? Bueno, y ya sabiendo nuestro número de IP, ¿no? Si uno en su computadora quiere saber el número de IP o en su dispositivo, busca en internet, hay un montón de formas de
de saber cuál es mi IP y compruébenla y contrastenla con otro dispositivo que tengan en la misma red. Por ejemplo, el celular de usted y el celular de sus hermanos, su mamá, de su papá, y compárenlas. Y otra de las cosas que nos da, ¿sí?, esta dirección IP es la máscara de su red, ¿sí? Dijimos que en el número de IP tenemos dos informaciones, o sea, tenemos el número de la red a la que pertenece y el número de host que soy, ¿sí? Esto sería, yo soy de equipo de Boca Junior, ¿sí? Esto me dice, soy del equipo de Boca Junior y soy el número 10, por decirlo así. Bueno, ¿y cómo hago para diferenciar? ¿Sí? Con la máscara de subred, fíjense que esto 255 lo que se hace directamente una función AND, ¿sí?, que es multiplica 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, taca, taca, y lo que me termina dando es que se me anula todo lo del host y yo tengo solamente mi dirección de red. O sea, haciendo una comporta AND entre la IP y la máscara de subred, lo que tengo es solamente la dirección de red, ¿sí?, y descarté la de host, ¿sí? Es solamente para hacer la red. Ahora, ya terminando con lo más importante de la IP, ¿sí? Obviamente es un poco más profundo, lo pueden buscar. La idea de este video es que se entienda lo más importante. Llegamos a la capa 5, que es la capa de transporte, ¿sí?, que el protocolo más importante es el protocolo TCP, ¿sí?, que como comúnmente se conoce a nuestro internet, TCP/IP. Que acá justamente se ve lo que hablábamos de los puertos, puerto origen y puerto destino, ¿sí? Si ustedes buscan un poco más de información de esto, van a ver que hay varios tipos de puertos, privados, generales, que no viene al caso. Lo más importante de esta capa de transporte es que lo que hace es, digamos, coordinar, ¿sí?, toda la transmisión de las tramas y de los fragmentos. Como cosa más importante, vamos a ver los números de secuencia y lo que es la ventana. Después de urgente son todas, digamos, opciones, ¿sí?, que puede tener o no. Fíjense que acá van los datos que vienen de la capa superior, que sería la capa 6. O sea, vienen los datos de la capa superior, ¿sí?, y la capa 5 le añade todo esto, ¿sí? Después vienen, llega la capa 4 y la capa 4, que es la de IP, le añade todo su trama, ¿sí? Entonces cada capa le va agregando lo suyo hasta que se forma toda la trama de Ethernet completa, y eso es lo que se va mandando. O sea, es mucha información aparte de la información original. Pero bueno, bueno, dijimos cuál es lo más importante. Fíjense que acá tiene otro checksum, ¿sí? O sea, otra comprobación de errores, ¿sí? O sea, puede ser una red tan segura, siempre se está constantemente viendo si se mandó bien, si no se mandó bien, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver primero lo que es, o qué es lo que hace número de secuencia. Acá hay un ejemplo. Una computadora te dice, obviamente con los puertos origen y destino. Acá origen 1028 y la dirección 23. Lo que hace es, dice, comienzo con el byte número 1 y te estoy enviando 10 bytes, ¿sí? Por eso acuse el recibo 1 y llevan los 10 bytes. Y el que recibe, está diciendo recibí 10 bytes que comienzan con el bit número 1, ¿sí? Y a continuación voy a esperar el número 11, ¿sí? O sea, el acuse de recibo va a ser el número 11. Acá está diciendo el próximo que quiero que me mandes es el número 11, ¿sí? Obviamente está diciendo que lo recibió bien. Y la secuencia es 1. Entonces, el acuse de recibo 2 va a decir, te está diciendo que es la segunda vez que lo envía. Y la sección 11 te está diciendo que empiezan con el bit número 11, ¿sí? O sea, es una forma de decirle cuántos bits te estoy mandando, ¿sí? Para que vos digamos, puedas controlar eso, y permite decidir si me llevo bien o no me llevo
Bien. ¿Sí? Esto se logra también, digamos, lo que se llama el tamaño de la ventana, ¿sí? Que es, digamos, la longitud de los máximos de bit que voy a mandar. Con estas dos cosas lo que se hace es justamente controlar esto que yo le decía. Por ejemplo, número de secuencia 1. Mando y el tamaño de la ventana, ¿sí? Es 3000, ¿sí? O sea, mando 1500 bytes. El receptor dice recibí uno de 1500. Entonces voy a esperar a recibir y voy a esperar a recibir los que siguen, ¿sí? Pero sin recibir un acuse de recibo, manda de vuelta la secuencia 1501, ¿sí? a la 3000, ¿sí? O sea, ¿qué es el tamaño de la ventana? El tamaño de la ventana me está diciendo la cantidad de bytes enviados antes de que se espere un acuse de recibo, ¿sí? Es decir, en el ejemplo anterior yo había visto que le mandaba los datos y me mandó una acuse de recibo, pero como acá el tamaño de la ventana es mayor, le mandé 2 veces los datos y recién ahora tengo una acuse de recibo. ¿Sí? Y el acuse de recibo es el número del siguiente bit previsto, ¿sí? O sea, una vez que yo llegue esto, el número de acuse de recibo, es decir, es el 3001. O sea, si recibió esto, ahora lo que me falta es el dato que empieza con el 3001. Entonces, bueno, el número de secuencia sería secuencia 3001, 1500 bytes, esto es lo que recibe. De vuelta le mandan los 1500 que faltaban. Y recién ahí le manda el acuse de recibo. Es que, bueno, el último que mandaste es el 6000. ¿Sí? Bueno, ahora espero el 6001. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando había algún error? ¿Sí? Bueno, este es igual al anterior. Número de secuencia 1, o sea, arranco con el 1, le mando 1500 bytes, los recibe, le mando de vuelta otros 1500 bytes, arrancando con el 1501, ¿sí? Es decir, recibió desde el 1501 hasta el 3000. ¿Sí? Le manda el acuse de recibo como que recibió todo bien, entonces voy a esperar el 3001. ¿Sí? Bueno, entonces le mando el 3001, 1520, y acá me está diciendo que ocurrió un error. Vas a saber por qué ocurrió un error, pero no se da cuenta que ocurrió el error, ¿sí? Es más, le manda los otros 1500 bytes, ¿sí? ¿Sí? Con el número de secuencia 4501, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo responde el receptor para indicarle que no recibió todo bien los bytes? Bueno, entonces eso lo hace con el número de acuse de recibo. Es decir, en vez de mandarle el acuse de recibo 6001, ¿sí? Como que espera que le mande el dato 6001, le manda el acuse de recibo el dato 3001, ¿sí? Y achica el tamaño de la ventana. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy diciendo que me vuelva a enviar los datos estos, ¿sí? O sea, quiero que me envíes de vuelta desde el 3001 porque ocurrió un error, ¿sí? Y aparte le está diciendo que el tamaño de la ventana se va a hacer más chico. Es decir, cada 1500 bytes, ¿sí? Te voy a empezar a decir si me llegó bien o no, ¿sí? O sea, arrancamos con un tamaño de la ventana de 3000, o sea, mando dos tramas de datos, por decirlo así, ¿sí? Y recién ahí te respondo si llegaron bien. Bueno, como ocurrió un error, bueno, vamos a hacerlo de a uno. Mandas uno y te digo si llegó bien, ¿sí? Y eso va pasando, se va achicando la ventana para evitar que se sigan produciendo errores, ¿sí? Así que justamente esto es lo que hace la capa de transporte, que digamos el nombre lo dice todo. O sea, controla bien el transporte, ¿sí? O sea, está controlando qué número de segmento está mandando, cuál, el otro pregunta si llegó bien, cuál quiero que me mandes, ¿sí? Cuántos bytes estoy esperando, cuántos me llegaron, ¿sí? Son todas cosas que se tienen que resolver para evitar que se vayan produciendo la mayor cantidad de errores posible. Sabemos que el error cero es imposible, pero bueno, esto es una idea de cómo funciona todo el protocolo IP, que es bastante complicado, pero bueno, creo que las ideas principales las pudimos desplazar todas en este video. Así que bueno, espero que se haya entendido.
y nos vamos a ver seguramente en otro video.